Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 29 de junio de este 2025, último domingo de mes, Milena. Se acabó mes. 8 en punto de la noche. Así Y bueno, es. estamos listos. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Un abrazo a la distancia. Buenas noches a cada uno de ustedes. Así es. Bueno, vamos a despedir el mes con este despedir. programa. Y bueno, antes de cualquier cosa, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, poner es. todo en las manos de Él para que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, te damos gracias en esta linda noche por una oportunidad más, Señor, que nos regalas y que queremos aprovechar para que tantas personas que sabemos que nos acompañan dentro y fuera del país podamos todos escuchar un consejo tuyo de tu palabra, Señor, que dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirlo, Señor, y que no solamente, pues obviamente seamos buenos oidores de tu palabra, sino que seamos mejores hacedores de ella. Así es que desde ya recibimos esa bendición que es el escuchar tu palabra, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Como les decía, es para que se pueda comunicar con nosotros a través de las líneas urbano106.com. Ahí en vivo, el chat, y usted manda su mensaje, como siempre les digo, su nombre, de dónde nos escribe. También tenemos un WhatsApp, pastor, que es 6065-1059. Ahí usted puede mandar, es escribir texto, nada de audio porque no podemos leerlos. Cuando están fuera del país, ¿qué tienen que hacer, pastor? No, ponen un signo más, Ajá. 506-6065-1059. Ok. Y ahí pueden mandar su mensajito. Y hay un tiempo para leerlos y saludarlos. Muchas gracias Ahorita por conectarse, y a cada una de las que no pueden escribir, también ahí les mandamos un abrazo a la distancia. Muchas bendiciones. Un saludo para Irma Macís, Bernabé, que ellos siempre se conectan ahí. Un abrazo para ustedes. Y bueno, también saludar a todas las personas ahí en los centros penitenciarios, la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, allá en Guapiles, San Carlos, La Leticia, la cárcel de mujeres. Bueno, a todos ustedes un abrazo y como siempre animarles a seguir adelante, no es tiempo de rendirse, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a arrancar, Mile, para que nos rinda el tiempo y Ok. esta horita que se nos va, pero volando, ¿no? Entonces, Sí. ahí nos vamos a ir metiendo en el tema. Ya les vamos a decir de qué vamos a hablar, como siempre, una pequeña plataforma, ¿no? Una pequeña introducción. Bueno, la gente que nos sigue, Mile, y en la iglesia, nosotros insistimos mucho, porque es una técnica de aprendizaje el repetir y el insistir, hasta que uno escucha tanta, así como cuando una persona escucha una mentira tantas veces, ya después la toma como verdad. Sí, como una Pues en la medida en que uno como una insista doctrina. en un consejo, Mile, y en consejo ya la gente, como la gota, ¿no? La Ajá. gota poco a poco, pero fuera la roca, ¿no? Sí. Entonces, No, y en la palabra dice también, cuando lo sacaba de la tierra de esclavitud, le decía: vea, no se olvide, en las paredes, acuérdate de no olvidarte. allí en las paredes, en los dinteles, de decirle a tus hijos, a tus nietos, así, a todo el mundo, recordarles, no se olviden, porque nosotros en cualquier momento lo olvidamos. Bueno, es que con la memoria que nos gastamos, Mile, Ajá. por eso el Señor decía, acuérdate de no olvidarte. ¿Y sabes qué hacía la gente? Olvidaba. Se olvidaban. O sea, esa es la típica. Pero bueno, el caso es que siempre los mensajes de la palabra, o sea, siempre insistimos en eso, los mensajes, cuando usted escucha una prédica, un mensaje, todos tienen un propósito, ¿no? O sea, hay mensajes evangelísticos, hay mensajes de exhortación, hay mensajes, hay doctrinales, de enseñanza. Bueno, hay diferentes líneas, pero a la larga todos apuntan a lo mismo, ¿no? Que uno se pese, ¿no? Que uno se pese en la balanza de Dios, que uno sepa no viva en qué, engañado, que uno, pastor, que no uno viva sepa en qué engañado. nivel está, Ajá. ¿no? Y que, bueno, primero que uno sepa si eso no es parte del cuerpo de Cristo, si es Sí. parte de la iglesia o no, ¿no? Entonces, pero bueno, dentro de todos esos temas y todos esos, digamos, mensajes que uno puede llegar a escuchar, aunque toda la palabra es importante, Mile, pues hay algunos temas que son más importantes que otros, ¿no? Sobre todo los temas o doctrinas que nosotros llamamos salvíficos, o sea, que están De muy la relacionados salvación. con la salvación, Así básicamente. Que son los temas, o sea, que sí ameritarían, Mile, como digamos, como una especial atención, aunque todos los temas, insisto, son importantes, pero esos
en los cuales se hace énfasis y están comprometidos con nuestra salvación, ahí es donde uno debería enfocar sus baterías, porque a la larga ese es el fin de la fe, ¿no? Que uno pueda salvarse, ¿no? Alcanzar la vida eterna. Pero ¿sabes qué es lo que uno ve a veces? Mire, mucha gente como desgastándose en temas que son superficiales, ¿no? Ajá. Entonces hoy en día a veces... insignificantes. Sí, persisten como esas discusiones y uno dice, pero eso a dónde nos lleva, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De que todavía siguen discutiendo eso de que, por ejemplo, que si Jesús nació en diciembre o no, nosotros sabemos que no, Ajá. pero siguen enfrascados en eso, sí. Cuando realmente lo más importante es saber que Él nació, sí. que nació, que inició su ministerio, que duró 3 años, que murió por nosotros, que resucitó y que por medio de ese sacrificio nos ha dado vida a nosotros. Entonces, esos son los temas realmente importantes, ¿no? Entonces uno ve que todos los días muere gente, mire, tanto física como espiritualmente, ¿no? Así es. Todos los días, a cada rato hay gente muriéndose y mientras la gente se muere, hay otros ahí que se ocupan de temas muy superficiales y comienzan a estar enfrascados en unas luchas ahí que a veces uno no sabe si valen la pena o no. El Señor obviamente, y eso eran de los consejos que Pablo le daba a Timoteo, ¿no? No entres en vanas discusiones, ¿no? Que eso no aprovecha a nadie. No te edifica, no te edifica. ¿no? Nuestro Señor Jesucristo era muy selectivo también en digamos, en sus guerras, ¿no? En sus peleas, digámoslo así. Y no es un secreto, digámoslo así, que uno de los, digamos, como que, pues yo no quisiera llamarle peleas, sino que, digamos que sus conflictos más que uno más conoce que tuvo el Señor, pues fue con los famosos fariseos, ¿no, Mile? Ah, sí. Digamos, escribas y los fariseos. Cuando él llegó, bueno, casi que durante todo su ministerio, pues ellos constantemente iban detrás de él ahí, escuchando lo que él predicaba, ¿no? Pero digamos que ya en sus últimos viajes a Jerusalén, cuando él vino al templo y todo eso, pues ahí es donde tuvo un confrontamiento bastante directo con ellos, ¿no? Y hablaba abiertamente sobre la manera en la que los fariseos ejercían su autoridad o su dominio, digamos, su influencia sobre la gente. Y sobre todo, en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, es un capítulo que se dedica exclusivamente, de hecho el capítulo se llama así, mire, dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces ahí se ve una dura contienda entre el Señor y los fariseos. Ahorita les voy a decir cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy, pero que está muy, muy ligado a lo que son los fariseos como tal, y por eso queríamos hablar de ellos, ¿no? Entonces, no sé qué tan familiarizados estén ustedes que nos están escuchando con los fariseos, ¿no? O sea, uno siempre habla de fariseo y bueno, hoy en día la palabra fariseo se usa mucho ahí de que le dicen, usted es un fariseo, ¿no? Cuando le quieren decir que uno es un hipócrita. Hipócrita. Pero es bueno saber que los fariseos eran personas estudiadas. Muy estudiadas. Pero hablemos un poquito de los fariseos. Bueno, en el tiempo de Jesús habían tres partidos o 3 movimientos muy prominentes dentro del judaísmo, que eran los fariseos, de los que estamos hablando, que eran los más importantes, pero también estaban los seduceos y los esenios, ¿no? Esos 3, aunque habían otros, pero esos eran como los 3 más importantes, llamémoslo así. Todos feos. Sí, los fariseos eran un grupo muy influyente, mire, muchísimo. Ellos, como les decía ahorita, constantemente, ellos le hacían un seguimiento al ministerio del Señor, o sea, porque ellos se oponían a las enseñanzas, porque claro, en el momento que nuestro Señor Jesucristo salió a la palestra pública, inmediatamente se encendieron las alarmas para los fariseos porque veían en riesgo ya la influencia que ellos podían tener en la gente, ¿no? Pero estas personas, estos fariseos, además de ser muy influyentes, eran hombres extremadamente cultos e instruidos, eran muy estudiados, ellos conocían la ley, pero de punta a punta, ¿no? Quizás uno de los fariseos más reconocidos es Gamaliel, porque está muy ligado a Pablo, ¿no? Cuando dice es que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los fariseos, era un doctor de la ley. Los fariseos eran personas muy estudiadas, doctores de la ley. De hecho, mire, Jesús era fariseo, porque Jesús era intérprete de la ley, ¿no? La ley. Y el fariseo de fariseos, ¿verdad? Y entonces, y de hecho el Señor Jesús le daba su lugar a los fariseos en el sentido de que reconocía lo que ellos sabían. En Mateo 23:1, el Señor le dice a la gente, le dice, en la cátedra de Moisés, o sea, en todo lo que es la ley de Moisés, se sientan los escribas y fariseos, o sea, se basan, ¿no? Sí. Así que todo lo que ellos digan que hagan, pues háganlo y guárdenlo, ¿no? Entonces, lo que los fariseos hablaban, pues tampoco era disparate, ni mucho menos, eran cosas que ellos decían que estaban respaldadas por la ley de Moisés, mire, entonces uno podría preguntarse,
Pastor, y entonces si lo que los fariseos hablaban estaba basado en la doctrina de Moisés, en la ley de Moisés, entonces ¿por qué el Señor chocó tanto con ellos? No entiendo, pastor, explíqueme. Bueno, es que había un tema ahí que entra en juego y es un problema ahí que sufrían los fariseos y era la religiosidad. Sí. Esa palabra que hoy hasta el día de hoy sigue siendo como un cáncer dentro del cristianismo, ¿no? La religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? ¿Qué es la religiosidad, Milen? Hablar de un Dios que no conocemos. Exacto. Hablar de un Dios en el momento en que usted se ponga a hablar de un Dios que usted no conoce, usted es un religioso. Ajá. Usted está entrando en la religiosidad. Los fariseos obviamente conocían la ley, pero como lo vamos a ver ahorita, ellos le decían a la gente cómo hacer las cosas y qué es lo que tenían que hacer, pero ellos no lo hacían. Entonces ellos, aunque conocían la ley, realmente ellos tenían poca relación con el Dios de la ley. Así entonces eran religiosos. Y ahí mismo en el capítulo 23, el mismo Señor les da la recomendación, pastor. Sí. Dice, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo. Exacto. Y hacerlo, mas no hagáis conforme a guardarlo y hacerlo, más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Correcto, ese era el problema. Exacto. Con el Señor, porque si hay algo que al Señor le chocó y que a Dios le sigue airando, es la religiosidad, ¿no? Sí. Por eso es que él en Proverbios 1 dice, dejen la simpleza, o sea, simples, ¿hasta cuándo van a seguir siendo simples? Y nosotros hemos insistido, Mile, en la iglesia de que la intencionalidad de Dios se basa, o la voluntad de Dios está basada en dos grandes pilares, ¿no? Sí. Primero, que el Señor no quiere que nadie se pierda, y segundo, que quiere además que la gente lo conozca, que vayan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en el momento en que una persona le entregue su vida a Él, pero no entra en el segundo paso de conocerlo, de entrar en el proceso, va a caer en la religiosidad, ¿no? Y no hay nada peor que un religioso. A veces es mejor, obviamente, con el buen sentido de la palabra, es mejor ser pecador que ser religioso, ¿no? Porque el pecador sabe que está en pecado, sabe que está afuera y va a querer entrar. Pero el religioso está afuera, pero cree que está adentro. Está bien. Y entonces no va a querer entrar. Por eso es que el Señor le decía a los fariseos, es que ustedes ni entran ni dejan entrar, ¿no? Exacto. Entonces, es muy peligroso ser religioso. Por eso es que la recomendación del Señor es, conózcame, escudriñen las Escrituras, porque ahí está la vida eterna, ¿no? Entonces, escudriñen las Escrituras. Entonces, estos fariseos, ellos, como les decía ahorita, ellos acechaban al Señor a toda hora. Para donde iba el Señor, ahí iban algunos fariseos para estarlo criticando, ¿no? Para estarlo criticando, ¿no? Y el Señor le chocaba eso. ¿Por qué? Porque ellos, la función de los fariseos era servir al pueblo. Ellos tenían una misión con el pueblo de ser guías para ellos en el cumplimiento de la ley de Moisés, pero la mejor forma de ser guía de alguien es cuando uno predica con el ejemplo, cosa que no hacían los fariseos, ¿no? Por eso es que el Señor les hablaba muy fuerte a ellos, mire. Sí. Y cualquiera podría decir, y a veces es que mire, el Señor le habló duro a la gente, el Señor hablaba de víboras y todo eso. Bueno, el Señor le habló así a los fariseos. De sepulcros. A los fariseos les decía víboras, sepulcros blanqueados, y ustedes hipócritas, a los fariseos, ¿no? Pero a la gente no, el Señor a la gente le predicaba con paciencia, les daba parábolas y todo eso. Pero a los fariseos sí les hablaba fuerte, no porque fuera malcriado con ellos. Por el mismo conocimiento que ellos tenían. Y porque, mire, para vos hablarle así a una persona, tenés que amarla mucho para disciplinarla. Para instruir y corregir a una persona. Es de la misma manera que un padre regaña a un hijo fuertemente cuando ve que está haciendo cosas mal. ¿Y por qué lo regaña? Porque lo ama, ¿no? Entonces, no es que el Señor fuera malcriado con los fariseos, sino que los amaba, ¿no? Y además, ¿por qué era tan duro con ellos? Mire, porque la misma Biblia dice que al que más se le da, más se le exige, más se le pide, ¿no? Más se les pide, sí, más entonces, responsabilidad. los fariseos tenían mucho conocimiento. Nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que el conocimiento engendra responsabilidad. Entonces, al que más se le da, más se le pide. Por eso a los fariseos el Señor les exigía más, ¿no? Básicamente, y por eso les decía cosas como, que está en Marcos 7:6, decía, respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, que era lo que hacían los fariseos, hasta en la época de Jeremías, como en la época de acá del Señor, ¿no? Entonces les decía que en Mateo 23 es un capítulo donde el Señor se va con todo contra los fariseos, ¿no?
y les pone parábolas y les dice de todo. Y una palabra que se repite muchísimo en Mateo 23 es la palabra hipócritas, ¿no? Sí. La hipocresía, porque acuérdate que la hipocresía es cuando uno aparenta algo que no es, que era lo que hacían los fariseos. Tenían esa apariencia de piedad, que es la misma característica que van a tener los hombres que van a venir en los tiempos postreros. Van a tener esa apariencia de piedad que usted los ve y dice, wow, qué hombre de Dios, qué espiritualidad, pero al final es pura fachada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso el Señor les hablaba a ellos mucho de la hipocresía, porque ellos, los fariseos, como conocían la ley, ellos se enorgullecían de guardar la ley al pie de la letra, mire. Pero la preocupación era de cumplir hasta el más pequeño detalle, mire. Y al final pasaban por alto lo principal de la ley, que es lo que vamos a estar hablando ahora, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la ley? Que fue lo que el Señor les dijo por allá en Mateo 23 también, ¿no? Pero antes de entrar a ese tema, que vamos a escoger un versículo en particular de toda esa retajila de reclamos que el Señor le hizo a los fariseos, porque en Mateo 23, si usted lee el capítulo 23 de Mateo, va a ver que ahí se menciona mucho algo que el Señor dijo, mire, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos!, ¿no? Bueno, eso es ay de vosotros, dice él, porque está escrito como en ese español, ¿no? Sí. ¡Ay de vosotros! Entonces, ahí se mencionan 7 ayes del Señor, ¿no? Y cuando el Señor decía un ay, era cosa seria, mire, porque el ay es como una queja con advertencia, ¿no? ¡Ay de ti si haces eso! ¿No? ¡Ay de ti si no vienes! Y entonces el Señor le decía a los fariseos, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! Y ahí se mencionan 7 ¡ay de ustedes!, ¿no? Y les dice por qué, ¿no? Ahorita vamos a agarrar uno de ellos. Entonces, asociar a los fariseos con la hipocresía, pues era lo más común, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? De hecho, por allá en Lucas también el Señor usó la analogía de lo que los fariseos representaban con la levadura. ¿Te acuerdas que el Señor le decía, guárdense de la levadura de los fariseos? Que es la hipocresía precisamente. ¿Y por qué utilizaba la levadura para ilustrar eso? Porque la levadura era algo que la gente manejaba, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de los panes sin levadura y todo eso? Y si hay algo que tenía la levadura era esa capacidad de expandirse, ¿no? Un hongo. Ajá. Expandirse y cambiar la naturaleza de aquello a lo que contaminaba, ¿no? Entonces tú le echabas a una masa buena un poquito de levadura y ya la masa se contaminaba. Sí. Entonces la levadura se expandía porque es un hongo como tal, ¿no? Igualito, así opera el pecado en el hombre y así operaba la doctrina, la enseñanza de los fariseos. Por eso es lo que él le decía, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Entonces, por eso es que él utilizó eso. Y hoy en día sigue siendo lo mismo, mire, sí, uno ve tristemente, una máscara, un actor. Pero uno ve tristemente en las iglesias de hoy con qué facilidad se contaminan, ¿no? Sí. O sea, entra alguna falsa enseñanza y todo el mundo la acepta, la recibe, se expande como todo, nadie la cuestiona, entonces la gente sigue viviendo en una constante contaminación. Y tristemente es eso, ¿no? Pero bueno, dentro de todos esos ay del Señor que están en Mateo 23, quisiéramos compartir con ustedes uno en particular que está en Mateo 23, que dice la palabra así, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque eso era lo que el Señor siempre les decía, ¿no? ¿Por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Wow! Mire esos dos versículos, todo lo que el Señor les está diciendo ahí. Y vamos a tratar de irnos en eso porque eso nos puede estar pasando a nosotros y le pasa a una cantidad de gente que se ven las cositas pequeñas y se tragan, miren, las cosas tan grandes. Comienzan a contender, a discutir por cosas que son banales o que son insignificantes, como decías tú ahora. Ajá. Y al final pasan por alto las cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? O sea, a veces, como dice uno, hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Sí. Y cae o retrocede o deja todo tirado por cosas que son manejables, ¿no? Sí. Cuando hay otras personas que manejan situaciones que verdaderamente son considerables, difíciles, cosas de muerte, tanto física como espiritual, ¿no? Sí. Entonces pensemos en esto, ya ustedes saben que les dijimos eso de ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ese ay, ¿qué significa? Es una advertencia, es un llamado de advertencia, pero con un tinte de amenaza, ¿no? Sí. O sea, ay de ustedes, ¿no? Escribas y fariseos. Y entonces les dice ahí, porque es que ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino y están dejando lo más importante de la ley, que es
la justicia, la misericordia y la Y fe. la fe. Hay mucha gente, Mile, que usa este versículo Ujú. para insinuar que nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre el diezmo. Ajá. De hecho, es el único versículo en el Nuevo Testamento que menciona el diezmo. Sí. Pero no es que el Señor esté enseñando que hay que diezmar, porque el Señor, ¿a quién le está diciendo eso, Mile? A los fariseos. A los fariseos. No le está diciendo a la iglesia cristiana ni a los cristianos, ¿no? Entonces, usted busca en el Nuevo Testamento, quitando de Mateo 23, 23, y no va a encontrar ningún versículo en donde se mencione el diezmo. El diezmo. O sea, eso no es una enseñanza de la iglesia cristiana. Nuestro Señor Jesucristo no lo enseñó, los apóstoles no lo enseñaron, no está en el Nuevo Testamento. Así Este es. versículo que es aislado, el Señor les está diciendo a los fariseos. Fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos sí Costumbre. tenían esa costumbre, Sí, mire, esa porque costumbre. el Antiguo Testamento mandaba a los judíos En Levíticos. a diezmar, ¿cierto que sí? Ajá, ujú. Entonces, qué importante es cuando usted le estén diciendo, pero es que en Mateo 23 el Señor Las habló del leyes. diezmo. Ajá. Sí, pero ¿a quién se lo está diciendo? A los judíos, a los fariseos. Judíos. Ellos sí tenían esa costumbre del 10% de su producción, Sí. en Levítico 27, La 30. parte. Ajá. La 10ª parte de la producción, de todo, tenían que llevarlo de al la alfolí, tierra. acuérdate, Ajá, todo, ajá. todo el asunto del diezmo, básicamente, y tenían que darlo hasta en las cosas mínimas. Sí, de la primicia, de la Básicamente. tierra. Ajá. Y entonces el Señor le está diciendo a los fariseos que ellos, vea, ustedes como cumplen tanto la ley, Ujú. y la cumplen hasta en lo más mínimo, que es el eneldo, el comino, y todas esas cositas, ¿no? O sea, Sí. que está bien que lo hagan el Señor, pero es que están dejando por fuera lo más importante de la ley, ¿no? La justicia, De la la ley. misericordia y la fe, y por eso es que les dice hipócritas como tal, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué queremos utilizar este pasaje o a dónde queremos llegar? En que nosotros debemos concentrarnos en las cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? Hay cosas que, toda la palabra es importante, quiero que me entiendan eso, pero hay cosas que son más importantes. Así es. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo a María y a Marta que Marta estaba afanosa y turbada y María escogió la atendiéndolo. mejor parte? Sí. No es que es lo único bueno, no, todo es bueno, pero ella escogió lo mejor. Ujú. Entonces, hay cosas que son buenas y hay cosas que son más buenas todavía. Hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son más importantes como tal, ¿no? Y de hecho, en varios pasajes, en Santiago y en Isaías, inclusive la palabra hace referencia a lo que es verdaderamente importante. Por ejemplo, imagínate que en Santiago hace una referencia a lo que es la religión, mire. Ujú. Y porque para que la gente sepa qué era, entonces básicamente, ¿no? Y Santiago lo dice así en Santiago 1:26 sobre el tema de la religiosidad. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la definición de religión que da Santiago. Y en Isaías 58:6 también nos da una definición de lo que es el ayuno, ¿saben? Que a veces son Sí. temas como muy, muy religiosos a veces. Ujú. Dice Isaías 58, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres, a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, mire una definición diferente de lo que es el verdadero ayuno, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que son verdaderamente importantes, mire, que uno conozca, y no solamente que conozca, sino que uno practique, ¿no? Entonces el Señor le estaba haciendo ese reclamo a los fariseos, le dice, vea, ustedes se van hasta el más mínimo detalle, diezmando el comino, la pimienta, la eneldo y todo eso, pero están dejando por fuera lo verdaderamente importante. 3 palabras en las cuales nos vamos a centrar ahorita: justicia, misericordia y fe, ¿no? Ujú. Y si usted se pone a ver en estos 3 términos, justicia, misericordia, fe, todos tienen que ver con vivencia, mire. Vivencia. Ahorita vamos a desarrollar cada uno de ellos y va a ver que en este caminar cristiano, y el Señor nos lo dejó así, o sea, en los 3 años que Él estuvo aquí con nosotros, bueno, con nosotros, digamos, con la gente que alcanzó a compartir, o en su ministerio, en la tierra, pues, los pasó, ¿qué, Mile? Compartiendo con la gente, con la gente, enseñando, vivencia, sanando, vivencia. liberando, instruyendo, corrigiendo, Ujú. formando, con la gente, Con la mire. gente. No es que él estuvo 3 años allá en el monte, subido en un monte orando, no, él estuvo compartiendo con la gente, mire. Y en esa línea, en ese caminar nuestro, en caminar cristiano, yo creo que, bueno, muchas personas, incluyendo nosotros, pues buscamos la forma de cómo podemos agradar a Dios, ¿no? Que es lo que queremos. Siempre, pues, uno cuando ama a alguien,
pues siempre quiere agradarle, ¿no? Sí. Así, uno quiere hacer Y cosas que esté bien, que esté sí, que esa persona esté alegre, bien con uno, ¿no? gozoso, sí. Que esa persona se sienta orgulloso de uno y que uno Ajá. esté supliendo las expectativas. Entonces, muchas personas buscan la forma de cómo agradar a Dios. Y es probable que los fariseos también pretendieran eso, mire. Sí. Tal vez dándoles el beneficio de la duda, digamos que ellos pretendían también, pues, agradar a Dios a su manera, en medio de su ignorancia o de su soberbia o su orgullo, como lo queramos llamar, ¿no? Básicamente. Y entonces, y llevándolo, pastor, ajá. al plano actual, como ya nombraste las palabras y la paja a desarrollar, a veces se pone uno a ver que sí, que en el ámbito cristiano que estamos nosotros caminando, vemos todo tan lindo, las costumbres, los grandes púlpitos, todo tan ordenado y que todo lo que ellos conllevan, pues el ritual. Y se centran en lo exterior, pastor, en lo visual, lo que estás viendo con tus ojos. Pero resulta que ya en lo interior, ya ellos se están olvidando. Porque a veces cuando tú nombras la justicia, la fe, se están olvidando hasta de hablar del pecado, hasta del mismo infierno. Entonces, eso que tú vas a desarrollar, se me viene a la memoria, es eso, que nosotros nos centramos en lo que estamos viendo en nuestros ojitos, pero estamos olvidando lo que llevamos dentro, lo que estamos viviendo. Así es, sí. Ajá. Por eso, pero precisamente por eso es que el Señor venía y les decía yo, vea, está bien los detalles, Sí. pero no dejen por fuera lo más importante. Entonces, Así es. aprendan digamos, a dimensionar el asunto, ¿no? Sí, sí. Y en nuestra relación con Dios, de seguro, hay detallitos también, pero hay cosas que son verdaderamente importantes. Sí, de peso. ¿Y sabes qué es lo triste? Ajá. Que las cosas pequeñas desplazan las grandes, mire. Sí. Entonces, a veces nos centramos en los pequeños detalles, ¿no? Y Y como dejamos por fuera decía, lo otro. vean el reino de los cielos, céntrese. Y ya las añadiduras vendrán ahí. Ellas van a venir. Ajá. Sí, sí, así es. Y bueno, y les estaba comentando ahorita que probablemente los fariseos también pretendían eso, agradar a Dios, y porque la Biblia, la misma palabra hace referencia en muchos versículos y habla de la ley y los profetas, Sí. ¿cierto? Es decir, ellos conocían la ley y obviamente conocían. Claro. Cuando uno habla de la ley y los profetas, Sí, la para que Torá. lo tengamos claro, cuando habla de la ley y los profetas, pues está hablando de todo el Antiguo Testamento, De ¿no? todo Porque el- cuando uno habla de la ley está hablando del Pentateuco, que son los 5 Ajá. primeros libros, Ujú. y después vienen todos los escritos de los profetas, ¿no? Los que Sí. escribieron los profetas menores, los Menores profetas y los mayores, ¿no? Ajá. Todos ellos, la ley y los profetas, que Es un forman el Antiguo conjunto. Testamento, sí, es un Ajá. conjunto, pues forman parte de toda la revelación de Dios al pueblo de Israel y al mundo, Sí. ¿no? Básicamente fue lo que Dios reveló. Y que no a alcanzamos través de la a ley. conocerlo, pastor. Sí, Nosotros no no, alcanzamos es a tan- conocer. o sea, realmente toda es esa una fuente historia. inagotable de Ajá, conocimiento, ¿no? Sí. Y fue a través de la ley y los profetas que Dios mostró su voluntad Se reveló. a su Ujú. pueblo, digámoslo así, y estableció un marco, por medio de la ley, obviamente estableció un marco moral y legal para que el pueblo que venía de una esclavitud tan gran, tan larga, pues supiera cómo comportarse como tal, ¿no? Pero en línea a eso de la ley y los profetas, en Lucas 16, dice nuestro Señor Jesucristo, la ley y los profetas, Ujú. básicamente, llegaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan, ¿no? Sí. Llegaron hasta Juan, hasta ahí nada más, la ley y los profetas. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahora, ¿por qué eso de que la ley y los profetas llegaron hasta Juan? Acordémonos, bueno, si no lo sabe o los que saben, acordémonos que, bueno, la ley y los profetas es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era como una antesala, mire, a la venida del Mesías, ¿cierto que sí? Era como un anuncio, una Que se una prepararan. cantidad de profecías, Ajá. básicamente era como un preludio, digamos, de lo que Sí. habría de venir, y entonces Sí. todos hacían referencia a la venida del Mesías. Sí, qué lindo. De hecho, hasta Juan, porque Juan también entró en ese paquete de anunciar la venida del Mesías, digámoslo así. Sí. Pero cuando ya nuestro Señor Jesucristo hizo su aparición, es decir, el Mesías, Él dice, me pues ya voy. no había necesidad ya. Entonces la ley y los profetas llegaron hasta ahí, Sí. hasta Juan, que fue el último que anunció la venida del Mesías, porque ya después vino el Mesías en persona, ¿no? Entonces, desde ahí en adelante comenzó el reino de Dios a ser anunciado, ¿no? O sea, no es que no se anunciara antes, se anunciaba la venida del Mesías, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo ya lo que se empezó a anunciar, ¿sabes qué fue? Que el reino de Dios se había Se había acercado, ¿no? Entonces, que ya había que empezar
en otra tónica como tal. Y entonces ya comenzó esa labor de estar para que la gente procediera básicamente al arrepentimiento, aunque Juan también lo hacía, pero en este caso ya era un mensaje directo básicamente de nuestro Señor Jesucristo, ya su evangelio como tal, ¿no? De hecho, en Mateo 5:17, el Señor en el Sermón del Monte, uno de los sermones más largos y completos que el Señor dio, Él habló de la ley, mire. Ajá. Y Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira lo que él dice ahí. Uh-huh. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, porque digamos que los escribas y fariseos, mire, aunque ellos tenían tanto conocimiento, pues ellos estaban dejando la vara como muy baja, ¿no? Uh-huh. Porque de nada le sirve a usted conocer si no vive. Sí. Entonces, si usted es una persona que conoce y no vive, pues, o sea, la vara, religioso. Cuando digo la vara, me estoy diciendo como el estándar no está siendo como muy alto, ¿no? La exigencia. Entonces, por eso el Señor dice ahí, la justicia de nosotros, es decir, el cumplimiento, la manera en la que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, tiene que ser mayor que lo que hacían los escribas y fariseos. ¿Y en qué medida es mayor, Mile? Una medida de estatura. Sí, ¿en qué medida nuestra justicia, es decir, nuestra vivencia, bueno, ya dije la respuesta, pero ¿en qué medida va a ser mayor que los escribas y los fariseos? Bueno, acuérdense, los escribas y fariseos conocían la ley, pero no la vivían. No la vivían. ¿En qué manera nosotros podemos ser mayor que ellos? En vivir. Que conozcamos la ley y la vivamos, ¿no? Claro. Entonces ahí está. Entonces, estamos ¿para qué? Frutos. Dice el Señor, para que entremos en el reino de los cielos, ¿no? Estamos dando frutos, pastor. Entonces, esto que acabamos de hablar de lo que el Señor le decía a los fariseos, de que, vea, es que ustedes están dejando por fuera lo más importante, justicia, misericordia, fe, básicamente, lo entendemos bien cuando nosotros también lo asociamos con Miqueas. Acuérdense que la palabra de Dios se complementa, ¿no? Y la suma de su palabra es verdad, como dice el Salmo 119. La suma de su palabra es verdad. Entonces nosotros podemos entenderlo un poco más cuando leemos unos dos pasajes que vamos a leer de Miqueas, porque Miqueas habla de lo que uno, con qué debería uno presentarse delante de Dios y qué es lo que Él anhela de nosotros. Porque yo creo que todos ustedes que me están oyendo, nosotros tenemos claro lo que queremos de Dios. Uh-huh. ¿Qué queremos nosotros de Dios, Mile? Ay, tantas cosas buenas, pastor. Queremos que la vida eterna, primeramente, la bondad, sus bendiciones, sus promesas. Las promesas. Bueno, eso que tú dijiste, la vida eterna, yo creo que uno le pregunta a la mayoría, a 10 personas, y de 10 una dirá vida eterna, porque las otras dirán bendiciones, prosperidad, sanidad, bueno, tantas cosas que uno anhela de Dios, que está bien. Uh-huh. Pero entonces es muy fácil. ¿Qué es lo que uno anhela de Dios, no? Uh-huh. Pero si uno le pregunta a la gente, ¿usted sabe qué es lo que Dios anhela de usted? Entonces, hay mucha gente que es lo que le enseñan hoy es que, no, que diezme. No, hombre, eso nada que ver. Que pacte. Dios no quiere su plata, Dios lo que quiere es su vida, su corazón, que lo veas como un padre. Y por eso cuando Él dice, si yo soy tu padre, entonces ¿dónde está mi honra? ¿Me entiendes? Entonces, en Miqueas nos queda muy claro esto y para que lo empatemos con lo que el Señor le decía. Acuérdese, lo que el Señor le decía a los fariseos, ustedes están dejando por fuera lo más importante, justicia, misericordia, fe. Entonces, en Miqueas 6, dice la palabra, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mira que en estos dos primeros versículos de Miqueas, pues Él está hablando obviamente al pueblo de Israel, que ellos creían, porque así habían sido instruidos, que la mejor manera de agradar a Dios era por medio de sacrificios y ofrendas, ¿no? Básicamente, y que de esa manera podían lograr el favor de Dios, ¿no? Ajá. Y eso se siguen enseñando hoy, ¿no? Hoy se enseña a la gente que la mejor manera de agradar a Dios, ¿qué es? Con sus ofrendas, con sus diezmos, y hay una cantidad de enseñanzas con eso, pero Él está hablando a ellos, ¿no? Y entonces muchas personas buscan agradar a Dios y eso no está bien. Pues obviamente haciendo cosas, ¿no? O sea, y usted era pastor, pero las obras no son importantes, sí, pero las obras son importantes, pero acuerde que las obras es un complemento, básicamente, cuando usted ya es una persona que le ha entregado su vida al Señor y usted es una persona salva, digámoslo así.
Usted ha tenido la salvación por medio de un nuevo nacimiento. Entonces, esa condición de ser salvo lo lleva a uno a ¿qué? A instruirse en la palabra, a crecer espiritualmente y a hacer obras, ¿no? Pero no puede pretender uno hacerlo al revés, de hacer obras para ser salvo. No, eso no funciona así. Uno no hace obras para ser salvo. Uno, porque es salvo, hace obras, ¿me entiendes? Pero el pueblo de Israel estaba equivocado en esa línea, ¿no? Ajá. Ellos creían, y los fariseos pues obviamente metidos en el mismo paquete, Sí. creían que la mejor manera de agradar a Dios era ¿con qué? Con sacrificios, con ofrendas, con una cantidad de cosas, ¿no? Y entonces por eso es que él le dice, Miqueas empieza y dice, ¿con qué me presentaré? ¿Con todas esas cosas? No, hombre, dice, ¿qué es lo que realmente Dios pide de ti? Ahí está en Miqueas 6:8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Y ligue esto con lo que el Señor le decía a los fariseos allá. Sí. Acuérdense lo que el Señor le dijo a los fariseos. Ustedes están diezmando el eneldo y todas esas cosas, pero están dejando justicia, misericordia y fe. Aquí Miqueas dice, ¿qué es lo que Dios espera de ti? Jehová espera de ti solamente que hacer justicia, amar misericordia y que te humilles delante de Dios, ¿no? Es muy parecido a lo que le está diciendo allá, ¿no? Las tres cosas, justicia, misericordia, allá le habla fe, aquí le habla que uno se humille delante de Dios. Ajá. Pero entonces esas tres cosas son verdaderamente importantes. Entonces vamos a hablar de una para que pasemos a los mensajes y después cerramos con los otros dos. El tema de hacer justicia, mire. Ajá, justicia. Cuando uno habla de justicia, pues está hablando, digamos, de la voluntad de Dios expresada en su palabra, ¿no? Básicamente, ¿no? Hacer justicia es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, y en Mateo 21:23 se habla de, el Señor cuando pone la parábola y se la dijo a los mismos fariseos para que ellos entendieran. ¿Te acuerdas de la parábola de los dos hijos? Que un papá tenía dos hijos y que a uno lo mandó al campo y él le dijo que no iba a ir y después fue. Y el otro le dijo que sí iba a ir pero no fue. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál? El que fue, aunque haya dicho que no iba a ir. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se trata de ¿qué? De hacer, no de decir. Porque él le decía a los fariseos, ustedes siempre dicen sí a las cosas de Dios, pero no las hacen, eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, básicamente en Romanos 1:17 dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pues como está escrito, el justo, mire, por la fe vivirá. Por fe vivirá, ¿me entiendes? Entonces, por lo que por fe conoce. vivirá. Básicamente, entonces, cuando el justo, digámoslo así, a la persona que le entrega su vida a Cristo y ha sido justificado con su sacrificio, digamos, empieza a meterse en la palabra, a conocer por medio de la palabra al Señor, que eso es la fe es el fruto del conocimiento. En la medida en que uno conozca más del Señor y uno sepa cuál es el anhelo del Señor para la vida de uno comienza a vivir en línea a eso, mire. Sí. Uno, digamos, en condiciones normales, llamémoslo así, uno debería actuar o vivir conforme a lo que cree, ¿no? Sí. Que es bueno. Exacto. Pues, si yo creo que algo es bueno para mí, pues yo trato de practicarlo, ¿no? Es la parte de integridad, ¿no? Lo que tenés del conocimiento. Si si uno sabe que una plancha caliente le quema a uno la mano, ¿qué hace uno? Mire? Pues claro, pues yo evito tocarla, ¿cierto? Así. Entonces yo actúo conforme a lo que creo, ¿no? Entonces, si yo creo que mi bien está en Dios, pues yo comienzo a caminar en línea a la voluntad de Dios, ¿no? Amén. De eso se trata, ¿no? En Mateo 3:15 también el Señor dijo, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Le dijo el Señor a Juan el Bautista cuando él le dijo, ¿cómo quieres que yo te bautice? Le dijo, bautízame, tranquilo, que es conveniente que hagamos justicia, es decir, que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, ¿hacer justicia qué es? Hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Pues vivir conforme a lo que Él desea para nosotros, ¿no? Hacerle caso, pastor. Ahorita lo hablamos. La palabra. La voluntad de Dios nosotros podríamos resumirla en dos intencionalidades de Dios. La primera, que nosotros nos salvemos, y la segunda, que lo conozcamos. Así es. Ahí, en esas dos, si nos moviéramos en esas dos, estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Primero, entrégale su vida a Cristo, asegure que el sacrificio que Él hizo en la cruz lo cobija a usted, que su sangre le limpie de todo pecado y que usted pueda nacer de nuevo. Y pase al otro lado. Entra en el proceso de conocer al Señor, el proceso de Efesios 4:22, 23, 24, renueve su mente, comienza a llenarse de pensamientos de Cristo, porque acuérdese que uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga, ¿no? Romanos 12:2 dice, no nos conformemos, mire, a este sistema, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento, para que nosotros podamos comprender, por medio de esa renovación, podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Así es. Agradable y perfecta. Nosotros no vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios
con la mente podrida que teníamos cuando estábamos en el pecado, ¿no? Ujú. La única manera de que nosotros podamos entender Sí, y comprobar renovar. la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es por medio de una renovación Renovar del nuestra entendimiento. mente. O sea, con otros ojos, con otra mente, ¿no? Básicamente. Pastor, y por ejemplo nosotros pedimos justicia, que se nos haga justicia en la familia, con nuestros hijos, háganos justicia. Queremos que ellos hagan la voluntad nuestra. Pero nosotros somos injustos, pastor. A veces somos injustos en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Entonces, y sí queremos lo mejor. Y entonces así está el plan del Señor. Queremos que el Señor sea justo con nosotros, pero nosotros somos injustos con las cosas del Señor. Hay que tener, Ajá. ahorita que tú mencionas eso de que se haga justicia y todo eso, bueno, Ajá. hay tres términos que generalmente utilizamos, que es la misericordia, la justicia y la gracia, ¿no? Ajá, La misericordia es cuando uno no recibe lo que merece, ¿no? exacto. La gracia es cuando uno recibe lo que no merece. Lo que no merece. Y la justicia es cuando uno recibe lo que merece, ¿no? Cuando uno recibe lo que merece. En esa línea, ¿no? Entonces, Ajá. en esa línea el Señor es un Dios justo, ¿no? O sea, Sí. él tiene Un su caballero. voluntad perfectamente establecida, ¿no? Entonces Sí. uno tiene que someterse o ceñirse a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue parte de lo que nos vino a enseñar. Ujú. Él de una vez cuando llegó aquí, mire, él, como dirían a uno en el argot popular, él marcó la cancha, ¿no? Sí. Marcó la cancha y dijo, bueno, de una vez sepan que yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre, ¿eh? Ujú. De una vez. Ujú. Así es que si yo hago algo que a usted no les gusta, De- bueno, tampoco lo dijo así, Sí. salados, como dicen aquí en Costa Rica, no dijo así, ¿no? Si vengo y hago algo que a usted no les gusta, pues lo siento mucho porque yo no he venido aquí a llenar Agradarles, expectativas ni agradar a agradarle a nadie. los Yo vine a hombres. agradar a mi Padre. A mi padre. ¿Entiende que esa debería ser Ajá. el sentir que debería haber en todos nosotros? Cuando decimos es que yo creo que en mí haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Ese Así sentir es. debería haber, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, mire, se nos revela, ¿dónde? Por medio de su palabra, ¿no? Ahí está la voluntad de Dios en su palabra, ahí está expresada, ¿no? Básicamente. Sí. Y bueno, y la voluntad de Dios básicamente es que, como dice 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, que la voluntad de Dios es que nosotros, con todo lo que hagamos, le demos gloria a Él, mire. Así Que lo es. gloriemos, Sí, que le, su ¿me entiende? lugar, su lugar, Básicamente, ¿no? pastor. Y La también- prioridad sea el Señor en nuestra y vida. la prioridad sea esa. Y ya para terminar esto de la justicia o la voluntad de Dios, mire, la voluntad de Dios básicamente es que nosotros fortalezcamos cada día nuestra relación con Sí. Él, que crezcamos espiritualmente. 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, la voluntad de Dios básicamente también se ciñe en eso, de que nosotros cada día, por medio del conocimiento que tengamos de Él, pues crezcamos en nuestra relación con Él. Mire, qué mejor cuando uno ama a alguien, Sí. pues uno anhela que esa relación cada día se fortalezca más. Entonces, en línea este primer punto de la justicia de Dios, amemos la justicia, acuérdese, no dejar por alto la justicia, la voluntad de Dios, asegurémonos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué es importante eso? Mire, porque acuérdate de todos esos que llegaron allá ante el Señor que le dijeron, Señor, hicimos una cantidad de cosas. Él dijo, bueno, acuérdense que no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos. Sí. Sino ¿quiénes? Los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor le decía a los fariseos, vea, es que están dejando lo más importante de la ley. Primero, la justicia, la voluntad de Dios, o sea, no dejen eso por fuera. Si quieren seguir diezmando el eneldo del comino, pues síganlo haciendo como lo vamos a ver ahora más adelante, porque Él dice, está bien que hagan eso, hagan una cosa sin dejar de hacer la otra, pero no dejen por fuera la voluntad de Dios. Vamos con los mensajes. Bueno, buenas noches. Aquí Janet Valencia, ella está en San José. Un abrazo a la distancia, Janet. Conectadita ahí también Marisol en Cartago. Pastores, buenas noches, que el Señor los bendiga. Floribé también está en Cartago. Buenas noches, bendiciones para todos. Un abrazo, Flori. Denis Sánchez está aquí, un gran abrazo. Pastores, gracias a Dios por ustedes y su gracia. Aquí conectado en Tampa, Florida. Pronto los veré. ¡Ay, qué bien! Ahí los estamos esperando. Marco López, saludos, pastores en sintonía. Espero que estén mejorcitos. Marco, Marielos y toda la gente. Katia y Miguelito, bendiciones desde Cartago. Muchas gracias, Katia, por todo. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Davis está ahí. Hola, Davis, ¿cómo estás? En sintonía en Desamparado, San José.
Carla, hola Carlita, que el Señor te bendiga, un abrazo. Silvia también está en Cartago. Buenas noches en esta noche de edificación, saludos. Leonardo, él está también, creo que está en Coronado. Dios les bendiga, pastores, y les dé mucha sabiduría y fortaleza para seguir trabajando por la obra. Muchas gracias, saludos, son un gran ejemplo para nuestra familia, así están en Coronado. Gracias, Leo, para ti y los tuyos. Daniela también, Erika Ramos, hola, bendiciones, que tengan una noche muy edificación. Ella está en Atillo Centro, saludos, Erika. Juan Pablo está también ahí, espero que los chicos estén mejor. Buenas noches, pastores, y a todos los de la radio escuchas. Muchas gracias por la disposición de enseñarnos a la luz de la palabra, mensajes que alumbran el cambio, que todos aquellos que así lo decidan. Juan Pablo dice, en sintonía desde Sabanilla de Montes de Oca está él. Aquí está Leonardo, dice, primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Así es. También está Maribella ahí conectadita, también está Marujita, un abrazo ahí en Cartago. Pastor, aquí en el WhatsApp 60651059, dice, interesante el programa de hoy, siempre saco el ratito para escucharlos, muchos saludos. Carlos González, Puerto Viejo de Sarapiquí, dice que llueve demasiado allá. Acá también no ha parado todavía la lluvia. Gracias, pastor, ahora sí. Bueno, un saludo para Pamela, Gustavo, para Gigi, para Meilin, a las chicas, un abrazo para ellas. Bueno, estamos hablando ahorita bueno, obviamente de los pleitos que tenía el Señor con los fariseos. Y él en uno de esos, en el capítulo 23 de Mateo, que se fue con todo contra ellos, no porque los odiara ni mucho menos, porque obviamente no se trata de eso, sino porque los amaba tanto que el Señor quería sacarlos de ese papel erróneo que ellos estaban dando, era viviendo una vida muy hipócrita, ¿no? O sea, diciéndole a la gente lo que tenía que hacer, pero ellos no lo hacían, ¿no? Con todo el conocimiento que tenían. Uh-huh. ¿Y por qué era tan duro con ellos? Porque al que más se le da, más se le pide, ¿no? Sí. Entonces le dice, vea, ustedes dejen de ser tan hipócritas que diezman el eneldo, el comino y todas esas cositas pequeñas, pero están dejando por fuera lo más importante de la ley: justicia, misericordia, fe. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando ahorita de la voluntad de Dios, ¿no? Que como decía Leo ahorita, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Básicamente, ajá, cuando hablamos de santificación es llevar una vida santa como tal, es un caminar como tal, ¿no? Sí. Entonces la voluntad de Dios uno podría pues resumirla en dos grandes intencionalidades de Dios, que es que nosotros nos salvemos, por un lado, que nadie se pierda, pero que también que la gente vaya al conocimiento de Él, de la verdad, ¿no? Y en esas dos cosas, nosotros haciendo la voluntad de Dios podemos contribuir, ya si nosotros estamos en ese proceso, que otros también lo hagan, mire. Sí, que prosigan. De eso se trata. Entonces, eso es lo que el Señor decía, no dejen por fuera la justicia, la voluntad de Dios. O sea, no se conformen con decirle a la gente lo que tienen que hacer. Enseñen con el ejemplo como lo hizo Él, ¿no? Vean, ámense unos a otros como yo les amé, como yo les enseñé, ¿no? Entonces estamos hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios básicamente podríamos resumirla ahí, es vivir conforme a lo que Él anhela para nosotros, los pensamientos que Él tiene. Y es un tema largo, se la revelan, voluntad de Dios, pastor. Sí, obviamente eso serían de no sé cuántos programas, ¿no? Ajá. Pero bueno, se revela por medio de la palabra. Después Él dijo la misericordia, ¿no? Y en Miqueas decía, ¿qué es lo que Dios anhela de nosotros? Que amemos misericordia, ¿no? Acuérdate, la misericordia es no recibir lo que uno merece. Sí. ¿Qué mereceríamos nosotros, mire? Ser condenados. Condenados, el castigo. Pero por la misericordia de Dios no vamos a recibir eso, sino que también por la gracia de Dios, en vez de recibir condena, recibimos salvación. Sí. Entonces, como un término para uno, también la misericordia uno la puede representar de varias formas, pero una manera así como muy coloquial es como ponerse en los zapatos del otro, sí, ¿no? O sea, ser misericordioso, básicamente. En la situación del otro que en está esa viviendo. Línea, Dios, nosotros tenemos un Dios que es misericordioso y obviamente anhela que nosotros también seamos todos los días, pastor, que nosotros también seamos misericordiosos. Ajá, ¿no? Son nuevas todos los días. Y los fariseos y los escribas, mire, lo que menos tenían era misericordia. Sí. Verás que ellos no eran para nada misericordiosos con la gente, ellos no se alegraban cuando el Señor curaba a un paralítico, a un ciego, en vez de alegrarse por ese milagro. Sí, decía, no, hombre, ese no estaba ciego. No es día porque era el Shabbat. Sí, y le decía, ese no estaba ciego. Y decían, no, eso es que están demoniados, y eso es ¿me entendés? Sí. Ellos no tenían misericordia de la gente, básicamente, ¿no? Alguna vez un intérprete de la ley, mire, en este mismo tema, que no nos vamos a quedar ahí porque no nos va a alcanzar el tiempo. Sí. Un intérprete de la ley, un fariseo, pues de esos, le preguntó al Señor, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Sí.
Entonces él le dijo, pues cumple lo que dicen los mandamientos. ¿Qué dicen los mandamientos? Le dijo el Señor. Y entonces le dijo, no, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, bueno, haz eso. Entonces como él, para justificarse, así dice la palabra, porque cuando uno se justifica cuando uno no está haciendo algo que debería hacer. Entonces uno busca justificación. Entonces él como haciéndose el loco, ahora estira pastor, y eso dice la palabra, no, eso lo digo yo. Dice, ¿y quién es mi prójimo? Sí. Y entonces el Señor comienza a darle la parábola del buen samaritano y todo, ¿me entiendes? Entonces, generalmente eso, ¿no? La misericordia, o sea, no dejen, tuyo. No dejen por fuera la misericordia, o sea, hoy en día vemos que hace falta mucha misericordia, o sea, falta esa sensibilidad al dolor ajeno, a ponerse en los zapatos del otro, como decir... A entender nosotros que estamos de pronto, digamos que estamos en un nivel espiritual, digamos que estamos en el proceso, estamos ahí. Es en un proceso. Dice la palabra que el espiritual todo lo juzga. ¿Por qué? Porque ya nosotros estuvimos en ese barrio, mire, de gente que está viendo a ver cómo salen de esa simpleza y todo eso. Entonces, de que se puede, de la mano del Señor, solo es una decisión personal, ¿no? Básicamente, acuérdate que la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida como tal. Entonces, básicamente que amemos la misericordia. Creamos la última Coca-Cola, pastor. Eso, tampoco creerse pues que uno, y el mismo Pablo decía, no hombre, yo no creo haberlo hecho todo, yo prosigo adelante a ver qué más puedo hacer, ¿no? Sí, básicamente. Y eso es lo que le falta al gremio cristiano, pastor. Sí, entonces, y bueno, porque nos queda poco tiempo, lo otro que él hablaba era de la fe, Mili. La fe. La fe, ¿no? La fe. Una palabra tan pequeña. Es todo un tema, ¿no? La fe. Recuerde que la fe es creer o confiar en algo, ¿no? Confiar. ¿Con base en qué? En la información que uno tiene de ese algo, de ese alguien. Uno confía tanto, poco o mucho en algo o en alguien de acuerdo a lo que uno conoce de ese algo o de ese alguien, ¿cierto que sí? Entonces, de la fe, pues sabemos que hay dos niveles de fe. Hay una fe que viene por el oír, que es la que le sirve a uno como para salvación. Sí. Pero esa no lo sostiene a uno en este caminar, mire. Hay una fe que es la de Gálatas 5:22, que es fruto del Espíritu, que es la que uno construye por medio de un caminar, ¿no? Acuérdate que la fe es el fruto del conocimiento. Entonces, usted confía en una persona, cuando usted camina con esa persona, usted comparte, usted conoce a esa persona y usted dice, yo puedo confiar en esta persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el fundamento de la fe? La palabra, ahí está ceñida nuestra fe y el fin de la fe. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con todo esto de conocer al Señor, de caminar con Él? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? La salvación, básicamente, ¿no? ¿Cómo presenta Miqueas ahora el tema de la fe cuando él dice que te humilles delante de Dios? ¿No? Humillarse delante de Dios. ¿Qué es humillar, miren? Sí, hay muchas definiciones de humillar. Ajá, cuando uno a veces cuando uno lo van a atracar, que levanta sus manos en rendición a la... Porque alguien podría decir que uno se humille delante de Dios. Es que a Dios le gusta humillar a la gente. No, cuando humillarse delante de Dios, ¿humillar qué es? Inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión o acatamiento. Eso es humillarse, ¿no? Rendición. Y esa es la idea, que nosotros delante de Dios reconozcamos que delante de Dios no somos nada, que Él es nuestro creador, que somos criaturas delante de Él, que sin Él no somos nada, que necesitamos su gracia, que necesitamos su dirección en nuestra vida. ¿Me entiende? Que dejemos de estar confiando en nuestra propia sabiduría, que nos entreguemos por completo a Él, que depositemos en Él toda nuestra confianza. Eso es cuando dice, no dejen eso por fuera. O sea, miren las tres cosas tan grandes que el Señor le está diciendo a los fariseos que dejen, o sea, está bien, si quieren seguir haciendo esas cositas que ustedes hacen, háganlo, pero no dejen lo más importante por fuera. Y no solo a los fariseos, a nosotros hoy en día. ¿Me entiende? Entonces, pero somos desconfiados y no nos salen las cosas, pastor. Entonces, siguiendo con ese pasaje, él después les decía, está bien, ustedes están diezmando el eneldo, el comino y todas esas cosas y están dejando por fuera lo más importante, justicia, misericordia, fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está bien, ustedes quieren seguir siendo religiosos, diezmando esas cositas, está bien, pero no dejen lo otro por fuera, porque se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, usted si quiere puede seguir aparentar ser muy religioso como sea, ¿no? Que hoy en día abundan la gente que aparentemente usted los ve y dice, wow, qué espiritualidad y que todo eso, sobre todo en redes sociales, que uno lo ve mucho, pero a la larga uno ve que hay gente que si uno pudiera escanear a toda esa gente, ¿qué están haciendo por la obra? O sea, están sirviendo a la gente, estas tres cosas que el Señor hablaba, justicia, misericordia, fe, sí, se están lo están haciendo, ¿sí o no?
Está bien, si usted quiere seguir siendo, aparentando religiosidad y que la gente, síganlo haciendo, pero hay que hacer lo otro también. Sí. Una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay gente que le da prioridad a muchas cositas pequeñas y dejan las verdaderas cosas de Dios a un lado, ¿no? Entonces, eso era lo que hacían los fariseos y hoy en día hay mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces, tristemente, ¿no? Y al final termina con esto, mire, dice, ustedes son guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Bueno, eso es todo un tema, eso del mosquito y el camello. Acordémonos que la ley judía prohibía, mire, por ley comer mosquito, que uno se comiera un mosquito por error, porque eso era algo inmundo como tal, ¿no? Entonces ellos se cuidaban mucho de los mosquitos y como ellos utilizaban mucho la uva y todo eso, entonces colaban todo para que no se fuera a colar un mosquito, porque Dios guarde que uno se traiga un mosquito, eso era algo terrible, ¿no? Sí. Pero también el camello era un animal inmundo. Ambos eran terribles, entonces ellos decían, está bien, ustedes se cuidan tanto del mosquito, pues están tragando el camello como tal, ¿no? Entonces... Era algo de hipocresía, mire. ¿Y sabes dónde vimos eso del mosquito y el camello tan tremendo? En la pandemia, ¿te acuerdas? En la pandemia. Que la gente, obviamente, a uno le decían, vea, no puede usar el carro porque contamina, pero lo mandaban a uno en bus ahí, todo el mundo uno al lado del otro, ¿no? La gente no iba a la iglesia porque es que se puede uno contaminar y se iban para la playa. Entonces, mosquitos y se tragaban el camello como tal, ¿no? Entonces, o lo que uno ve en Semana Santa, que la gente no come carne, los de la religión tradicional no comen carne los viernes. Hay que comer atún. Y viven todo el año en pecado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que el Señor les estaba diciendo, el mensaje para resumirlo y cerrarlo. Concentrémonos en lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? O sea, hay detalles, hay todo, que nosotros podamos, nuestro caminar cristiano, nuestro caminar sea un caminar digno de un hijo de Dios, ¿no? Agradándole a Él en todo, que demos fruto de toda buena obra, que crezcamos en el conocimiento de Él. Amén. Que seamos fortalecidos en toda adversidad, que seamos agradecidos en todo, o sea, eso es lo que dice la palabra básicamente. Ajá. Que uno pueda decir así, pero con convicción, es que ya no soy yo el que vivo, mire, es Cristo el que vive en mí básicamente, los ¿no? Pensamientos que dejemos de estar colando el mosquito, como dicen por ahí, o lo que hablamos ahorita, y que lo más importante, lo más importante de la ley, justicia, misericordia y fe. Y mire que estas tres cosas que el Señor le hacía énfasis a los fariseos, justicia, misericordia y fe, tienen mucho que ver con nuestra relación con el prójimo, con la gente, ¿no? Que nosotros pongamos al servicio de los demás lo que Dios nos ha dado, ¿no? Sí. Y que es tristemente lo que más escasea hoy en día. La gente cree que realmente una relación con Dios es, sí, una vida de oración, como hablábamos en la mañana, que es importante, mire. La oración. Pero usted tiene que orar y también actuar, ¿no? Tiene que... la oración tiene que estar acompañada de acción, ¿no? Entonces, así como dijo el Señor siempre le decía a la gente, vea, yo estoy tan agradecido de todo lo que ustedes han hecho por mí. Y entonces la gente a lo mejor se miraba, yo me imagino a la gente diciendo, mira, ¿y qué hemos hecho por él? ¿Cómo que qué me han hecho? Si yo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me fueron a ver, estuve enfermo y me visitaron. Y dije, pero ¿en qué momento hicimos todo eso? Bueno, cuando se lo hicieron a uno de los míos, a mí me lo hicieron. Entonces, por eso no dejemos por fuera lo más importante de la ley, justicia, misericordia y fe, ¿no? Cosas en las cuales tenemos que crecer día a día, ¿no? Se nos fue el tiempo, mire. Así es, ahí está también Oscar, en Heredia, también está Jorge Agüero. Les manda bendiciones, pastor. Bueno, un saludo para todos ustedes. Y bueno, vamos a orar, vamos a darle oportunidad a la gente que nos ha escuchado. Muchas gracias. No sé, de pronto haya alguien que no le haya entregado su vida al Señor, obviamente tiene que entregarse. O de pronto usted ha estado sumergido en una religiosidad ahí, creyendo que realmente su relación con Dios es conocer y conocer y conocer la ley, pero acuérdese que la fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Entonces ahí donde está usted puede decirle, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro que realmente la intencionalidad tuya es que te conozcamos. Así es. Obviamente primero que te entreguemos nuestra vida a ti, Señor, que permitamos que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, todo eso lo entendemos, pero también bien importante que podamos caminar contigo, conocerte, Señor, que no dejemos por fuera lo más importante que tú mismo viniste a enseñarnos, justicia, misericordia, hacer la voluntad del Padre, misericordia, ponerse en los zapatos del otro, y fe, humillarnos delante del Señor, conocer cada día más de ti, Señor. Por eso si usted hoy ha sido confrontado con la palabra, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro que necesito marcar un antes y un después en mi relación contigo, Señor. No más, Señor, por eso
entiendo el estilo de vida que llevo, Señor, una vida vacía, una vida sin esperanza, sin avance, Señor, pero no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor, y ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches para todos y que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Si el Señor lo permite, el próximo domingo, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM, en este que es su programa Sinceridad, en Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106. Estás escuchando Urbano 106.